Ya en unos momentos empezamos, hermano David. Dios le bendiga, muchas bendiciones. O sea, que yo lo puedo poner aquí y sale directo. Puedo poner pues ya no tiene. Ese es el músico que está interpretando, es el músico. Puedo quitar los micrófonos. Puedo
Amado Padre, una vez más estamos aquí reunidos en tu nombre. Te damos gracias de corazón y pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para que toque los corazones. Te lo rogamos por Jesús. Amén. Amén. Para continuar con el servicio de culto, vamos a entonar el himno número 33. Himno número 33. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por la oportunidad que nos das un sábado más de venir a tu casa, Señor. Gracias porque nos cuidas, nos proteges, nos recuerdas constantemente de tu infinito amor, Señor. Ayúdanos a recordarlo en cada día, en cada momento. Y te quiero pedir, Señor, por todas las personas que están aquí, que han venido de alguna manera, diferentes motivos, a encontrarse contigo, Señor. Te pido por cada una de las familias que representamos,
Y también te pido de una manera especial por el pastor Juan Surroca, para que el mensaje que tiene preparado sea de utilidad en nuestras vidas y nos ayude a vivir arraigados, como hemos estudiado esta mañana en la escuela sabática, andando por fe, siempre agarrados a ti de la mano, Señor. Te lo pido todo en nombre de Jesús. Amén. Bueno, invitamos a nuestros diáconos que se han preparado para que pasen a recoger la ofrenda. Bendito buen Dios, como en las alturas de los cielos, Señor, te agradecemos porque nos tienes aquí reunidos en tu casa de oración, Señor. Te damos gracias porque nos tienes con vida, Señor, porque nos das el ánimo de seguir buscando de ti, Señor. Te queremos dar gracias, Señor, por estos diezmos y ofrendas que hagan tu obra, Señor, que sea repartido el Evangelio por todo el mundo para que de esa manera puedas venir por segunda vez. También te queremos dar gracias, Señor, por las personas que han dado a estas ofrendas y las personas que no han podido, Señor, que les provea un trabajo, Señor, que les provea el sustento diario. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, feliz sábado, hermanos. ¿Cómo estáis? Es un placer ver la iglesia llena, tan llena, el local tan lleno de personas. Normalmente somos menos, ¿sí? Me pregunto el por qué. ¿Por qué somos menos? Bienvenidos a todos. Es un placer teneros a todos con nosotros en nuestra casa, la casa del Señor.
Y para continuar nuestro servicio de culto vamos a tener una parte especial de una persona que ha venido desde Murcia, ¿sí?, para estar con nosotros hoy. Lina tiene una parte musical especial. Gracias, Lina. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Mientras estaba ahí sentada, no veía un grupo de hermanos, veo una familia que en un momento me acogieron a este lugar. Entonces estoy muy feliz y yo sé que estoy plenamente segura que así como el Señor se ha manifestado en mi vida, lo ha hecho en cada uno de ustedes, con su amor, su misericordia, su cuidado, y Él a diario Él se manifiesta. Y que Él abra nuestros ojos físicos y espirituales para contemplar. Está escrito en los colores de las hojas del otoño, en los ojos de un cantando el perdón cuando inmerecido es su amistad que nada esperará. Cuando estamos en necesidad, donde quiera encuentro pruebas de su amor. Abre tus ojos y observa la creación de nuestro Dios. Pruebas de su amor. Abre tu alma y sentirás su gloria alrededor. Por donde quiera hay pruebas de su amor. Un día más de vida y en cada atardecer, en el canto que nos lleva hacia Él. Cuando nos damos cuenta del sentido de vivir y la fe que no podemos ver. Misericordia cuando no mereces más. Esas son pruebas de su amor. Abre tus ojos y observa la creación de nuestro Dios. Pruebas de su amor. Abre tu alma y sentirás su gloria alrededor. Por donde quiera hay pruebas de su amor. Pruebas de su amor. Donde quiera hay pruebas de su amor. Y la imagen de su pesada cruz es evidencia pura de su amor. Es evidencia pura de su amor. Ojos y observa la creación de nuestro Dios. Pruebas de su amor. Abre tu alma y sentirás su gloria alrededor.
Muchas gracias, Lina. Amén. Después de una canción tan bonita es como difícil entrar, ¿no? Empezar a hablar. Pero voy a tener la oportunidad de pedir a Juan, el pastor Juan Surroca, que me acompañe. Ayer estuvo con nosotros, levántate, aunque estoy detrás, sigo estando ahí. Ayer estuvo Juan con nosotros, el pastor Juan. Lo presentamos ya, pero como hay muchas personas que ayer no estuvieron, vamos a presentarle de nuevo. Juan Surroca viene de Sagunto, aunque él es de Fraga, de un pueblito que se llama Fraga, de Aragón. Es mi suegro. Yo creo que nunca habíamos compartido la plataforma, la primera vez que estamos juntos. Y cuando le pregunté si podía venir a Villena un fin de semana a tener unas charlas, es complicado que venga porque tienen la agenda muy llena. Y aceptó, buscó un tiempecito y vino. Y aunque estamos intentando traer a Alicante, no puede venir hasta el 2027. Para que veáis lo privilegiado que sois. Y Juan es de Fraga, estudió teología en la Facultad Adventista de Sagunto, estudió también el máster en teología. De allí estuvo ministrando como pastor en España, en diferentes lugares durante 8 años. Es pastor ordenado y de ahí decidió volar al extranjero, volar a Estados Unidos, donde se formó como médico misionero y descubrió los ministerios de la televisión adventista. Allí descubrió que se podía llevar el mensaje de alguna manera un poco más diferente a través de la televisión. Y cuando volvió a España, plantó, podemos decir, o empezó una televisión que se llamaba Alfa TV. No sé cuántos de vosotros habéis escuchado Alfa TV alguna vez. Empezó como Alfa TV y de ahí fue creciendo hasta que se convirtió en Logos TV y es un ministerio que está trayendo muchas personas a la iglesia y damos gracias por ello. Él es el director productivo de Logos TV, ¿verdad? Sí. Y damos las gracias que estés con nosotros, que sacaste tiempecito para venir a visitarnos y que el Señor te bendiga. Y esta tarde va a tener otra charla más titulada Si estás preparado para el Armagedón. Así que no lo podéis perder, contamos con todos vosotros. Vamos a comer aquí. Si queréis quedaros a comer, podemos comer aquí todos juntos y después nada más terminar de comer tendremos la última charla de Juan. Así que contamos con todos vosotros. El micrófono, no penséis que soy un robot. Bueno, hermanos, muchas gracias por invitarme a vuestra iglesia. Estamos disfrutando de la palabra de Dios en estos 3 temas que he traído para compartir con vosotros anoche, esta mañana y esta tarde. Pero primero traigo saludos. Yo cuando voy a un sitio siempre les digo, traigo saludos. Porque no vengo solo yo represento a un equipo de familia, un equipo de ministerio, ¿verdad? Así que voy a pedir que me pongan el PowerPoint y así podéis ver las fotos. ¿A cuántos les gustan las fotos? A ver. A mí también. Traigo saludos. Y esta es la primera foto que la voy a tener que actualizar, pero a lo mejor no la actualizo porque le tengo que dar mucho cariño a esta foto. Así que yo cuando voy a un sitio presento a mi familia. Traigo saludos, ¿verdad? También de mi esposa, Concha, de mi hija Sara y de su yerno y de mis nietos que están ahí, que ya les conocéis personalmente. Os traigo saludos también de muchos espectadores de Logos que se han bautizado. Especialmente estos dos. Esto se tomó en el grupo de Parla, cuando había el grupo Parla. Y ese grupo de Parla, ahí les conocí a ella. Ella era pentecostal. Es una de esos 179 espectadores de Logos que ya han sido bautizados, que descubrieron el mensaje adventista por medio de nuestro canal, ya sea en una televisión TDT o ya sea por internet, en su teléfono, etc. Ella era pentecostal y ella invitó a su marido, le invitaba a su iglesia.
Pero su marido decía, no, hace mucho ruido, gritan mucho en esta iglesia, ¿no? Y entonces ella vio el canal Logos TV, se convenció, pidió estudios bíblicos, pidió los libros y acabó bautizada en la iglesia adventista. Y ahora le invitó a él ven a conocer mi nueva iglesia y tal. Y él estuvo en el culto de todo y cuando ya se iban para casa dijo, ¿qué te ha parecido mi iglesia? Y dice, hombre, esto es lo que están tanto. Y él sí, sigue yendo y ahora van los dos. Ella se ocupaba de los niños en aquel tiempo. Esta, por ejemplo, es un equipo, ellos tenían dos equipos. En la iglesia de Vallecas compraron dos expo roll de estos, como estos, los rollos, para hacer labor en una plaza, en una acera. Tenían las encuestas, porque no se presentaban como una iglesia, sino como una televisión. Hola, somos del canal Logos TV. ¿Le puedo hacer unas preguntas? Hombre, claro. Si hubieras dicho, soy de una iglesia, hubieras dicho, hasta luego. Pero como es una televisión, ahora somos una televisión, ahora lo caen metiendo todo. Y entonces la gente hacía la encuesta. ¿Qué programa suele ver tal? Preguntábamos, ¿conoce el canal Logos? Pues sí, pues no. Pues es un canal muy bueno, tendrá el folleto. Ahí sí, al final le preguntábamos si conocía algo de la Biblia y la última era si le gustaría conocer más de la Biblia. ¿Os podéis creer que había una buena cantidad de gente que decía, pues sí me gustaría conocer más, ¿no? Porque el prejuicio de la iglesia se había roto, ahora éramos un canal, ¿no? Y así estuvieron haciendo obra misionera con mucho éxito, ellos y otras iglesias. Es algo que se puede seguir haciendo. Hola, somos del canal de YouTube Logos TV. Esta chica, por ejemplo, es de Marbella. Ella fue adventista de niña y en la adolescencia se fue de la iglesia porque estaba harta de las normas y tal. Hay que decir que pidió gente muy severa y de aquella época. Entonces, ella juró que nunca más pisaría una iglesia. Entonces, pasaron los años y ella con esta edad se encuentra con el canal Logos TV. Y dice, wow, esto sí que me interesa, esto sí que me gusta, ¿no? Y las profecías, y los temas devocionales. Así que nos llamó que quería estudios bíblicos. La visitaron, y claro, la visitó un adventista. Y ella no sabía que ya había un grupo de adventistas en su propia ciudad. Y ella no lo sabía. Y acabó siendo bautizada allí, y es una persona muy misionera. Y así hemos conocido ya a 179 con nombres y apellidos, que a cualquier espectador bautizado, cualquiera que les llame nos invita a comer. ¿Por qué? Porque es un vínculo muy bueno, muy fuerte, muy bonito. Y así había ciudades donde grupos de espectadores empezaron a guardar el sábado y alquilamos un local. Y esta fue una obra, se formaron 5 grupos con espectadores. Uno en Ribeira, en Galicia, y los otros 4 alrededor de Madrid, en las ciudades del entorno de Madrid. Este fue en Labrada, pero también Alcalá de Henares, Aranjuez, etc. Y se constituyeron como grupo y Alcalá de Henares ya como iglesia en español. Había iglesia en rumano, pero no había en español. Y decíamos, es el pueblo de Cervantes, Alcalá de Henares, y la iglesia es en rumano, ¿cómo puede ser? Así que fue un placer tener bautismos allí. Hemos disfrutado mucho, ¿no? Este canal me ha dado los mejores años de mi vida, que me he podido sentir feliz desarrollando mi llamado del evangelismo. Y este es el equipo. Os traigo saludos del equipo de Logos TV. Este es nuestro presidente, Livio Bacari, empresario. Estos son varios voluntarios de la zona de Sagunto. Ella es editora jefe, Karen López. Silvio, en el momento de esta foto, era nuestro jefe técnico. Y este chico es informático, editora, una chica de marketing que solamente hace 2 meses que está con nosotros, brasileña, se llama Carol, y ella es la esposa de Alejandro, un cámara profesional. Trabajó muchos años con el que ahora es pastor Sergio Martorell, secretario de la Comunidad. Ellos dos eran del equipo de National Geographic en Estados Unidos, expertos en cámaras profesionales grabando en cualquier continente, en cualquier selva o bosque por ahí. Y bueno, estos son el equipo, traigo saludos de ellos. Bien, pues vamos a poner el vídeo.
podría ser este micrófono, no sé. Pues he traído esto para que veáis la producción que preparamos este año. Este año vamos a estar trabajando en estos documentales que se explican aquí acerca de Roma, porque hay mucho en Roma que está conectado con la Biblia, ¿eh? Y por eso os he traído este vídeo de 2 minutos que lo explica. Adelante. Tiene audio. La saga continúa ahora con la temporada 3. La Biblia sorprende Aventura en Roma. Una serie documental que nos guiará por los lugares emblemáticos de aquella ciudad para aprender de ellos, recreados con inteligencia artificial. El Coliseo nos habla de la persecución de los mártires cristianos. El Arco de Tito nos cuenta la destrucción de Jerusalén y del templo de Yahvé. Las catacumbas nos hablan de la resistencia de aquellos cristianos de fe poderosa. Emperadores como Constantino y Teodosio nos mostrarán cómo la cristiandad cambió sus doctrinas y su mensaje. El Vaticano nos mostrará al mayor perseguidor de la Biblia, el papado, su historia y su obra en los días finales. Una producción históricamente sólida que demuestra la veracidad de la Biblia. 20 documentales independientes con un llamado al espectador, porque hoy tú escribes tu propia historia. La Biblia sorprende. Aventura en Roma. Bien, hermanos, para mí, con 20 años descubrí la Biblia y ha sido algo que me ha cambiado la vida y lo disfruto mucho. Os animo a todos a que pongáis vuestros ojos en la Biblia, porque en ella hay tesoros, en ella encontramos tesoros estupendos. Por ejemplo, mira. Esto es extraordinario, ¿eh? Mira, 50 euros, hermano. Esto es maravilla. Y ahora te digo, lo que encontramos en la Biblia no vale más que el dinero. Claro que vale más que el dinero, mucho más que el dinero. Qué tontos seríamos si no estuviéramos todos los días aprendiendo algo de la Biblia, escuchando la voz de Dios que está escrita aquí en este libro. Por eso, hermano, vamos a escudriñar las Escrituras como dice Jesús. ¿Creéis que hay personas inmortales? ¿Sí o no? Seres humanos, hombres, inmortales. Hay muchas leyendas sobre esto. ¿Pero qué dice la Biblia? Porque veo a algunos que hacen así con la cabeza, a otros que hacen así que no, sí, no. ¿Hay hombres inmortales, sí o no? No. A ver, como los de las películas, no, desde luego, esos son leyendas. Pero real, ha habido personas, según la Biblia, hay personas. Hola. ¿Sí? Realmente, según la Biblia, hay algunas personas, son excepciones, que son inmortales. Personas que no conocieron la muerte ni la conocerán jamás. ¿Recordáis alguna? Elías, el protagonista del sermón de hoy. ¿Y recordáis algún otro por ahí? Enoc, que dice la Biblia que se fue porque le llevó Dios y no conoció la muerte. Y están por allá, esperándonos a todos nosotros que lleguemos también, ¿verdad? Bien, hermanos, también dice la Biblia que va a haber una generación entera, ¿vale? Le llama simbólicamente, pues, 144.000, pero hay una generación entera que son inmortales ya, de hecho, ¿no? Serán inmortales porque ellos serán tomados vivos al cielo y glorificados y ya nunca conocerán la muerte. Les podríamos llamar los inmortales. Esa generación final, esa última generación de hombres y mujeres en la que todo es diferente, ¿vale?
porque nadie en la historia pasada ha podido completar su santificación, ¿verdad? Sin embargo, estos reciben en vida vestiduras blancas, impresionante. Una generación que no se parece en nada a las demás. No visten igual, no hablan igual, no comen igual. Hermanos, una generación que recibe el sello de Dios en su frente. Son juzgados estando vivos, son declarados justos para siempre más y reciben el sello de Dios en su frente. Impresionante, ¿verdad? Y hermanos, tú y yo estamos llamados a ser de este grupo, a ser de los inmortales, las personas que no conocerán la muerte. Ese grupo va a estar y va a tener victoria en la tormenta perfecta. Solamente que tú puedes formar parte de ese grupo o puedes estar fuera por decisión propia. No va a ser fácil estar en ese grupo, ¿verdad? Pero sabemos que sí es posible. ¿Por qué? Como decíamos ayer, para un problema grande, la ayuda es grande, muy grande, ¿verdad? Yo diría ilimitada, hermano. Y bueno, es verdad que al hablar de estos temas de la crisis final, de tener que estar haciendo frente, ¿no?, contracorriente, pues da un poco de miedo, es verdad. Humanamente nos da un poco de miedo. Pero miedo de verdad, no miedo el normal, que tengo miedo que llueva, tengo miedo de rascar el coche, tengo miedo. Estos mieditos. Yo, uno de los miedos que recuerdo es con mi hija cuando le enseñaba a conducir, cuando le enseñaba a manejar el coche, ¿no? Porque nos íbamos a hacer prácticas por ahí. Y es una de las imágenes que tengo grabadas, ¿no? Y bueno, pues a veces era como... ¿no? Y bueno, pasamos por encima de algún seto alguna vez, pero el de la tormenta perfecta es otro tipo de miedo, ¿no? Es miedo de verdad, es cuando uno se da cuenta de que realmente está en riesgo, todo lo que tiene está en riesgo, y como dice la Escritura, todo incluyendo la propia vida. Pero yo os digo, no ha sido siempre así, casi siempre. La historia del cristianismo ha sido así. Solamente ahora tenemos unos años de paz, ¿no? Pero los cristianos han sido perseguidos desde que empezaron. Primero por el Imperio Romano, ¿verdad? Y también por la autoridad judía. Luego por el Imperio Romano papal, podríamos decir, ¿no? Durante 1260 años de supremacía, pues los verdaderos cristianos fueron perseguidos porque decían, la verdad está en la Biblia, ¿no? Y la Biblia desenmascaraba algunos problemas que tenía el clero, por lo tanto eran perseguidos, ¿no? Y en muchos países todavía hoy son perseguidos. Aunque ha triunfado, podríamos decir, los derechos humanos y la libertad religiosa, todavía en muchos países los cristianos son perseguidos, ya sean católicos, ya sean protestantes, ya sean adventistas, son perseguidos en algunos países musulmanes. No es fácil ser cristiano en Afganistán, en Pakistán, en Indonesia, en estos países de gran mayoría musulmana, donde las leyes no permiten la libertad religiosa. Tú no puedes tener la religión que quieras, ¿de acuerdo? En muchos países, conozco una persona incluso que él se llama Mahmoud, y él no puede volver a su país. Él es de Irán, precisamente, ¿no? Y a él le hicieron un llamado para hablar, porque él decía, ¿por qué nadie predica en Radio Mundial Adventista? Nadie predica en lengua persa. Y decían, porque no hay nadie, porque no tenemos a nadie. Y dice, pues yo hablo lengua persa y tengo carrera universitaria. Era el locutor perfecto para dar a la radio el mensaje adventista en Irán, ¿no? Por medio de la Radio Mundial Adventista. Y él me contaba, yo no puedo volver a mi país, sería linchado en la calle. En mi país, él decía, pueden tolerar que una familia es cristiana por generaciones, han heredado el cristianismo, ¿vale? Mientras no prediquen, no los van a matar.
Pero que un musulmán se haga cristiano, eso no se permite. Por lo tanto, no puedo volver a... Me dijo, mi madre sabe que soy cristiano y le ha roto el corazón, pero mi padre no lo puede saber, no lo sabrá nunca, porque eso sería para él peor que la muerte. ¿Os dais cuenta? Y eso hoy. Por lo tanto, que nadie se haga el delicado diciendo, es que me van a perseguir, es que voy a tener dificultades. Hermanos, esta es la historia. Nosotros seguimos en los pasos de Jesús. ¿De acuerdo? Bien, hermanos, pues hablando de estos inmortales, vamos a buscar en la Biblia Mateo 17, porque Elías es uno de ellos. Y aquí tenemos Mateo 17, del 10 al 11, dice así. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, y así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan el Bautista resulta que era Elías. Y algunos que creen en la reencarnación toman este texto para decir que este es un caso que demuestra la reencarnación. Porque dicen, Elías se había reencarnado en Juan el Bautista. Y yo os digo, esto es imposible por tres razones diferentes. Primera, porque sabemos que la Biblia lo enseña que los muertos nada saben. Van al descanso y están en una inconsciencia total hasta el día de la resurrección cuando venga Cristo. Segunda razón, cuando le preguntaron a Elías, a Juan el Bautista, los fariseos, le dijeron a Juan el Bautista, ¿eres tú Elías? ¿Qué dijo él? No soy. Pues si él dice que no soy, pues no es, hermanos. Que está escrito en la Biblia, por favor. Entonces, y la tercera razón es la siguiente. Según la doctrina de la reencarnación, para que alguien se reencarne, primero tiene que morir. Y yo te pregunto, ¿te acuerdas de qué murió Elías? ¿De qué murió? Si Elías no murió, ¿cómo se podría reencarnar? Por favor, es que no puede ser más ridículo. ¿De acuerdo? Por favor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que Elías quedó como un símbolo, el símbolo del profeta valiente que se enfrenta a todos, a la autoridad religiosa de su país, todos aquellos sacerdotes de Baal, y a la autoridad política. Se enfrenta a todos con el rostro al viento por la verdad. El símbolo del profeta fiel a los 10 mandamientos. Porque veréis que en la vida de Elías los 10 mandamientos aparecen mucho y los 10 mandamientos son como un símbolo. De manera que Juan el Bautista era el segundo Elías, el que volvía a evocar en las mentes de la gente al profeta Elías, ¿no? Y así tenemos que él hizo su obra de abrir el camino para que viniera el Mesías, para que viniese Jesús a este mundo. Y ahora habrá un tercer Elías que también prepara el camino para la venida de Jesús, para el regreso de Jesús. En Lucas capítulo 1, 17, el ángel le está diciendo a Zacarías que va a tener un hijo, y que ese hijo va a ser un profeta grande para el Altísimo, ¿vale? Y él, pues le costaba creer y se tuvo que quedar mudo 9 meses, hermanos. Bueno, dice así el ángel, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Esta es la explicación, ¿vale? Con el espíritu y el poder de Elías vendrá esta nueva persona, Juan el bautismo. Y hará una gran obra para el Señor. ¿Qué significa con el espíritu y el poder de Elías? Bueno, lo del poder lo entendemos muy bien. Va a hacer milagros, va a conseguir la conversión de las personas,
va a ser un líder, ¿de acuerdo? Pero esto del espíritu, con el espíritu de Elías, ¿qué significa? La correcta traducción podría ser con el coraje de Elías, con el valor de Elías, con ese arrojo, con esa valentía y milagros. Hermanos, esto es algo que necesitamos nosotros también. Por eso, al final del Antiguo Testamento, dice la Escritura en Malaquías 4:5, dice: He aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Dicho en otras palabras, justo antes de que regrese Cristo y para poner su reino, justo antes de que venga Cristo, yo volveré a levantar a Elías, el tercer Elías. Y a eso estamos llamados todos nosotros, hermanos. Joel, capítulo 2, versículo 28, habla de este Elías sin decirlo. Ese poder de Elías. Dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre muchas personas en la iglesia. Dice: profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, son sueños proféticos, y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí habla del don de profecía, pero nos dice en otra parte que será una lluvia de poder del Espíritu Santo. Joel 2:23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos, gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Hermanos, ¿qué es esto? Los campos necesitan al menos 2 lluvias. Esto lo he podido ver porque mis padres tenían una finca de secano y dependía completamente de la lluvia. Al menos 2 lluvias grandes. La lluvia temprana es después de sembrar. Eso hace crecer la planta germina y la planta crece. Tiene que haber pequeñas lluvias más, si no, no se puede ni sembrar, hermanos. Pero hay 2 lluvias que no pueden faltar. La lluvia temprana hace nacer a la iglesia cristiana. El poder de Pentecostés hizo que la iglesia cristiana creciera y echara raíces. Miles se bautizaban en un día. Pero todavía más fuerte va a ser la lluvia tardía. La lluvia tardía en los campos hace que el cereal llene los granos de trigo. Si la lluvia tardía no viene, no hay fruto, no hay cosecha. Jesús vendría a cosechar y no habría nada, hermanos. Porque va a ser difícil, no es fácil. Dice Jesús: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Qué pregunta, ¿no? Él sabe que sí hallará, sabe que sí, está escrito que sí hallará fe en la tierra, se llevará a sus hijos. Pero ¿por qué esa pregunta? Porque será difícil. Es como decir: cuando venga el Hijo del Hombre, habrá muy poca fe en la tierra. Será una minoría fiel a los 10 mandamientos. Será una minoría. Todos serán barridos por la ola de la moda religiosa, hermano. Bien, pues como dice aquí, la lluvia tardía es imprescindible. Y cuando han salido ya los granitos en la espiga, esto lo he podido yo ver porque me he criado en el campo. Están los granitos ahí, son flaquitos, son chiquitos. Y entonces viene la lluvia tardía y cae el agua y la planta toma ese agua, esos nutrientes, y los granos se llenan y se hacen gorditos, ¿verdad? Es la cosecha final. Somos tú y yo. Justo antes de la siega necesitamos la lluvia tardía. Una lluvia de poder del Espíritu Santo, una lluvia de dones más grande que el Pentecostés, hermano. Tú y yo somos afortunados porque vivimos en una época en la que estamos llamados a vivir poderosos milagros. Es muy emocionante para mí vivir en un tiempo en cuanto vamos a poder ver el poder de Dios desplegarse ante nuestros ojos. Milagros del enemigo, sí, pero milagros de Dios a montones, hermano. Y estoy aquí hoy para llamarte, para que formes parte de ese grupo que va a vivir milagros grandes. Como dijo Jesús: cosas mayores que estas haré. Bien, hermanos, pues ya tenemos la introducción. Por lo tanto, tenemos que hay un Elías literal, ¿verdad? Este era su nombre, el nombre de esa persona.
el símbolo del profeta fiel a los 10 mandamientos, aunque se desplomen los cielos. Y queda como un símbolo, como una alegoría. Es llamado el segundo Elías, Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Que prepara el camino para Jesús. Y la generación final es el tercer Elías. Una generación especial que será sellada en sus frentes por el mismo Dios. Sellada porque ha obtenido un carácter perfecto, que como dice Ellen White, es el único tesoro que los hombres se van a llevar al cielo. Un carácter de milagro, porque esto solo es un milagro, solo Dios puede hacerlo. Bien, pues tenemos aquí en Mateo 14, 44, que dice: estad preparados, vosotros estad preparados. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué significa estar preparado? ¿Es lo mismo prepararse que estar preparado? No. No es exactamente lo mismo, aunque es el mismo verbo. Cuando tú tienes una oración de fe, una oración sincera, y recibes el perdón de Dios, estás preparado. Si la muerte te sorprende en ese momento, tú estás listo. Si Cristo viene en ese momento, te vas con Él, ¿verdad? La idea de prepararse tiene el peligro de meternos en la idea de algo laborioso y prolongado, algo largo que hay que ir preparándose, para un día quizá llegar a estar preparado. Hermano, esto no es bíblico. Lo bíblico es estar preparado. La enseñanza de Jesús es: también vosotros estad preparados. Y este es mi llamado, ¿vale? Tú tienes que tener tu vida en orden. Tú tienes que vivir en paz con Dios, teniendo en tu corazón el perdón. Porque así es la única forma de ser salvo, pero además es la única forma de ser feliz. Porque los tibios son las personas más infelices del mundo. Porque cuando están en el mundo no disfrutan, porque saben la verdad, saben que no es su lugar, y no disfrutan. Y cuando están en la iglesia tampoco pueden disfrutar plenamente, porque saben que su corazón está en el pecado. Hermano, el tibio es el pobre desgraciado, el pobre que sufre más en este mundo. Dios nos libre de ser tibios. Por tanto, vosotros estad preparados, listos. Es verdad que el camino del justo crece como la luz de la aurora, y siempre vamos avanzando en la santificación. Aprendemos cosas y quitamos pecados de nuestra vida. Hay procesos de crecimiento, pero es algo diferente a esto, de lo que está hablando Jesús. Porque no sabes a qué hora, a la hora que no pensáis. Perdón, pastor, pero Mateo 14, 44 no está esa. Tienes razón, hay un fallo ahí. Puede ser 4 o 14, algo así. Sí, el que lo encuentre que nos lo diga. Es Mateo 14, quizá 14 o 4 o algo así. Puede ser que esté mal la referencia, pero el texto está correcto, aunque me he equivocado en la referencia. Y quiero hacer énfasis en este. En realidad la Biblia siempre nos... 24:44, gracias. Mateo 24:44, perdón. Bien, hermanos, la Biblia siempre nos habla de estar preparados. Solo hay un versículo en la Biblia que dice prepárate. Y cuando tú ves el contexto te das cuenta que no es que te prepares para santificarte y tal. Es como cuando es de castigo, todo el capítulo es de castigo, porque no habrá quien te libre, porque te voy a castigar, porque tal. Dice prepárate para el encuentro con tu Dios. Aunque hay margen para la esperanza, para que individuos puedan cambiar, Israel está sentenciado. No tiene ya salvación. Ha sido condenado en ese texto. Y cuando dice prepárate para el encuentro con tu Dios, es prepárate, Israel, porque se te acabó el tiempo. Y todos los demás nos hablan
de estar preparados, ¿de acuerdo? Porque esto de prepárate para el encuentro con tu Dios es como cuando, por ejemplo, la mamá ve que el niño se porta muy mal, qué desobediente, ha hecho algo muy grande, ¿no? Muy malo, y entonces le dice, prepárate cuando venga tu padre, ¿no? Más o menos eso es lo que está diciendo ese texto, prepárate para el encuentro con tu Dios. Sigamos. Fue vivo al cielo. Hermanos, hay 4 cosillas que tenemos que aprender de Elías para seguir su ejemplo, ¿vale? Fue vivo al cielo. Lo tenemos en el texto bíblico. Ahí está, Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Elías subió al cielo en un torbellino. Impresionante, hermanos. Una de las cosas espectaculares que todos sabemos de Elías es que se fue al cielo en un carro de fuego o en un torbellino, como dice ahí, ¿verdad? O sea que Elías fue al cielo sin conocer la muerte. Y la generación final va a hacer lo mismo. Se va a ir al cielo sin conocer la muerte, ¿vale? Por la voluntad de Dios. Ahí está. Moisés y Elías. En estos dos textos encontramos cómo Ellen White habla de esto. Y me gusta mucho cómo lo dice, ¿no? Porque hablando de que en la transfiguración aparecieron junto a Jesús Moisés y Elías. 2 personas que ya estaban viviendo en el cielo. Moisés porque fue resucitado por Jesús y llevado para allá. Y Elías porque nunca conoció la muerte. Y esto es muy interesante, porque solo hay estos 2 tipos de personas. Aquellos que son salvos resucitarán para ir al cielo, y otros que no conocerán la muerte, la generación final, ¿verdad? Entonces dice, por ejemplo, en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 84, dice, los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo son representados por el fiel Elías, así como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino para la primera venida de Cristo. Y luego en la otra cita, ¿verdad?, que es del deseado de todas las gentes, dice así: en el monte de la transfiguración, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Ahora Elías dice, Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez. Aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta. O sea que Moisés representa a los que aquel día resucitarán y Elías a los que aquel día estarán vivos, ¿verdad? Y esos podemos ser nosotros, porque ¿cuántos creen que Cristo viene pronto? Amén. Creemos que Cristo viene pronto, porque vemos que el mundo está en esta situación que está, ¿verdad? No hace falta comentarlo. Y bueno, y ahora la predicación universal del Evangelio, pues está a un paso gracias a los medios de comunicación y a la tecnología actual. Dios puede guiar a cualquier persona del mundo ahora a leer la Biblia y a conocer el mensaje de salvación. Y si la venida de Cristo está cerca, entonces la tormenta perfecta está más cerca o más lejos. Pero la tormenta está todavía más cerca. Por eso, hermano, hermana, están preparados, ¿no? De manera que tenemos que Elías y Juan dieron un mensaje a Israel, mientras que el tercer Elías tiene que dar un mensaje a todo el mundo. Es impresionante cómo, cuando no había teléfonos, ni WhatsApp, ni nada, un solo hombre puede sacudir todo el país de Israel. Juan el Bautista, todos hablaban de él, todos tenían que pronunciarse y muchos viajaban para escucharlo personalmente.
y ser bautizados por él, ¿verdad? Pues ahora, el tercer Elías, la generación final, tiene la misión de sacudir al mundo entero, y preparar el regreso de Jesús. Segunda palabra, fue perseguido. Elías fue perseguido, hermanos. Y el tercer Elías, pues también. ¿El segundo Elías fue perseguido? ¿Os acordáis de que murió Juan Bautista? Fue decapitado. Y eso nos produce una honda sensación de respeto y de reverencia. Juan el Bautista decapitado, Jesús crucificado. Da que pensar, ¿verdad? Bueno, pues el tercer Elías fue perseguido. Y resulta que el tercer Elías no va a terminar ni crucificado ni decapitado. El tercer Elías, hermano, hermana, va a terminar subiendo a los cielos con Cristo en gloria y majestad. Ese es nuestro destino. Que no te vengan las nubes oscuras de pensar, ay, y vamos a tener dificultades, y vamos a tener problemas. Hermano, tú sabes cómo termina la película, ¿verdad? Es que hay gente que tiene el concepto equivocado de que los fieles van a ser perseguidos y lo van a pasar muy mal, mientras que el resto del mundo lo va a pasar muy bien. Como que lo fuéramos a pasar peor que los demás. Y yo te digo que no lo pasaremos peor. Porque está escrito en la Biblia que la gente que no se salva dice ahí cosas terribles. Les caen un montón de plagas en su cabeza, sufren un montón, al punto que dicen que morderán sus lenguas de dolor, que tendrán un horrible cáncer de piel, que desearán la muerte y la muerte huirá de ellos. ¿No habéis leído eso? Por lo tanto, hermanos, no nos hagamos blanditos, ¿sí? No pensemos, pobrecito de mí, qué mala suerte que he tenido. No, hermanos, no. Nosotros nos iremos al cielo como Elías, subiendo con Cristo en gloria y luz. Es así como termina la película, con una eternidad feliz, una eternidad en la gloria. ¿Recordáis la frase de Victoria de ayer? Cuando Babilonia te esté rodeando, te esté agobiando, ha caído Babilonia. Esto es lo que tenemos que recordar, hermanos. Así que el segundo Elías fue perseguido, el primero también, y el tercer Elías será perseguido. Eso está escrito y no lo podemos cambiar. Lo que pasa que después de pensar mucho en eso, he llegado a la conclusión de que esta persecución es también pensando en nosotros. Porque es en el fuego de la aflicción cuando el torpe cerebro humano, la torpe mente humana, hace un clic, hace un cambio y pide una entrega total, porque se ve entre la espada y la pared y se decide hacer una entrega completa al Señor como nunca antes, ¿verdad? Es triste que tengamos que llegar a este extremo, pero Dios nos conoce bien y lo ha planeado así. Para una dificultad pequeña, nosotros pedimos un milagrito pequeño, pero para una dificultad grande, entonces tú pides un milagro grande y lo recibes, y vamos a vivir milagros, hermanos, milagros grandes, pero no en una vida de comodidad, no, sino en una vida de apertura. Esto forma parte de nuestro entrenamiento, ¿verdad? Los que entren en el cielo cantarán el cántico de Moisés, porque es el cántico de su propia experiencia. Tuvieron que perder todo apoyo mundanal y poner su confianza en Cristo por completo. Solo esos reciben el sello de Dios en su frente. Así que, gracias Señor por la persecución. Pensé que nunca diría esto, pero gracias a Dios por la persecución. Coraje, el espíritu y el poder de Elías. Ese coraje que tenía Elías, que es muy valiente Elías, es impresionante. ¿Recordáis el relato? ¿Recordáis el relato? ¿Cómo se enfrenta al rey después de que es perseguido durante 3 años y medio? Interesante. Elías es perseguido durante 1260 días literales, perseguido a muerte, tiene que salir de las ciudades, tiene que esconderse por el campo, ¿verdad?
recibe una pena de muerte, porque también había una ley dominical. Esto no está escrito en la Biblia, pero yo es lo que creo, que había una ley dominical de Jezabel, donde se honraba en el día del sol a Baal y a Asera y todo eso, ¿no? Estaba la cosa muy oprimida, no había libertad religiosa, al punto de que Elías tiene que decir, ¿quién está por Jehová? ¿No? Y dice que se quedó solo el hombre. Sabemos por la Escritura que había 7.000 que no habían doblado su rodilla a Baal, pero estaban muy calladitos, estaban con miedo. Esa era la situación. Y Elías, valiente como un león, se fue a ver al rey y les dijo, convoca a todo Israel. Y dio la cara. Y cuando en el monte Megiddo hicieron los sacrificios, supongo que la mayoría de personas pensaban que Elías acabaría muerto, porque le buscaban para matarle durante hacía años. Pero no fue Elías el que murió. No murió ese día el remanente, sino sus perseguidores. Fueron los verdugos los que murieron. Dime, ¿no se parece eso al regreso de Cristo? Bien, ese coraje es el que necesitamos. Y por último, Elías está solo. Se queda solo, tal como hemos comentado del texto bíblico. Elías se quedó solo. Pero él no se aflojó, porque él confiaba por completo. Y así tenemos que confiar nosotros. Elías fue fiel a Dios y fiel a su ley. Y esta es la clave, porque mira, en Primera de Reyes capítulo 18, donde está la trama, se dice, cuando el rey Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? La palabra hebrea que he encontrado aquí se traduce mejor como ruina. ¿Eres tú el que arruinas a Israel? ¿Por qué le decía eso? ¿Recordáis? Exactamente, no llovía en 3 años y medio, ni lluvia temprana, ni lluvia tardía, ni nada, no llovía nada. La gente tenía hambre y sed, y Elías había declarado la palabra de Dios, no lloverá, ¿verdad?, sino por mi palabra. ¿Eres tú el que turbas a Israel? ¿Y qué le contesta Elías? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, o yo no he arruinado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. ¿Están aquí los mandamientos? Hermano, los 10 mandamientos es algo clave aquí, y lo será para el tercer Elías. Los 10 mandamientos y el sábado, ¿no? Tú arruinas a Israel, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Porque a ti también, porque tu nombre es Elías, tú también serás interrogado y te dirán, estás trayendo problemas, estás trayendo plagas. Nuestra respuesta puede ser esta, hermanos. Vosotros traéis problemas que habéis dejado los mandamientos de Dios, ¿no? Habéis dejado los mandamientos de Dios. Gracias por la música. Seguimos. Los 10 mandamientos, que son, podríamos decir, lo que une a la Iglesia Adventista, la principal misión de la Iglesia Adventista, exponer a la gente los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Así que el tercer Elías tendrá que levantar los mandamientos de Dios, la observancia del sábado y no aceptar esas leyes que vengan. Dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y Elías estuvo por los mandamientos de Dios. Por eso te digo, hermana, que tu nombre es Elías. Si tú quieres ser de esa generación final para irte al cielo sin conocer la muerte, tu nombre es Elías. Recibes un nuevo nombre, el tercer Elías. ¿De acuerdo?
Y el último versículo es Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Por eso, hermana, hermano, tu nombre es Elías. Así que podemos hacer ahora una ceremonia para recibir el nuevo nombre, ¿os parece? Y quiero haceros un llamado. ¿Cuántos de vosotros queréis formar parte de ese tercer Elías? ¿Cuántos de vosotros aceptáis el reto de que los 10 mandamientos son los que son, aunque se desplomen los cielos? Si tú quieres formar parte de ese remanente final, muéstralo poniéndote en pie. Y Dios se encargará de todas las consecuencias. Porque para dificultades grandes recibiremos milagros grandes, hermanos. No te olvides que a partir de hoy tu nombre es Elías. Que así sea. Amado Padre, Señor, te damos gracias por todas estas decisiones. Y te pido que tú las hagas firmes y se mantengan hasta que estemos contigo. Aunque el tiempo se vuelva oscuro y se pueda formar esa tormenta perfecta, queremos caminar de la mano contigo, confiando en tu poder y en tu amor. Ayúdanos para abrir los ojos a muchas personas, para que también comprendan la verdad. Que te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Juan, por el mensaje. El reto es grande, ¿eh? Hay que ser valientes. Y yo os animo también a que seáis Elías en vuestras familias, primero, en vuestras casas, para poder luego llegar a ser Elías en Villena y luego en el resto del mundo. Sabéis que la situación en el mundo está complicada y las iglesias adventistas y no adventistas, creyentes y cristianos, como ha dicho Juan, están pasándolo mal. Incluso personas que conocemos. Fina me comentaba de una familia, Yago Alonso y su familia, que son misioneros en la zona de Beirut. Eran ponentes que iban a venir a España de unas semanas para el evento que se hace en Sagunto de I Will Go, y no pueden venir por la situación de bombas que caen, por la inseguridad, no pueden volar. Así que simplemente los Elías también oramos los unos por los otros. Así que os pedimos oración por la situación de todas aquellas personas que en este momento están pasando mal. Y para terminar nuestro sermón, nuestro culto divino, vamos a entonar el himno 467, Siempre el Salvador conmigo. Siempre